El señor Joaquín Sabina será la melodía que nos acompaña en el encierro de hoy. Nuestro invitado es un hombre sencillo, muy sencillo y por tanto sabio, graduado en química, es un biólogo, pero para mí, además de químico y biólogo, es un filósofo, porque si uno revisa los escritos suyos, encuentra que la lógica es la característica más importante de su raciocinio. Por eso saludamos con gran gusto al profesor Moisés Wasserman. Es el invitado en el encierro de hoy. Profesor, buenas noches. Buenas noches, doctor Casas. Un gusto hablar con usted. Pues yo creo que para darle base a mis opiniones sobre su condición de filósofo, quisiera que arrancáramos por el origen suyo, porque pues usted nació en Bogotá, pero sus apellidos indican claramente cuál es su origen. ¿Usted nació en Bogotá? ¿Sus padres también? No, mis padres emigraron a Colombia antes de la Segunda Guerra y los dos por separado pues se conocieron acá, pero los dos venían de la misma región, de una región que hoy en día es Ucrania, la Besarabia de Ucrania. Y entraron por la costa atlántica, vivieron en la costa o se radicaron en Bogotá. Pues la familia de mi padre entró por Barranquilla y vivió en Barranquilla mucho tiempo. La de mi madre entró por Cartagena y vivió en Cartagena, pero cuando mi madre acabó el colegio, mi abuelo la mandó a estudiar a la Universidad Nacional en Bogotá y entonces poco a poco se pasaron a Bogotá. ¿Y usted conoció a sus abuelos? Sí, yo conocí a mis 4 abuelos, tuve la suerte. Y entonces de ahí viene una de sus opiniones sobre cuándo se inventaron los abuelos. Sí, es una columna vieja, porque es que, pues, la gente no piensa que realmente a principios del siglo XX la expectativa de vida en el mundo era de 30 y pico años, o sea que había muy poquitos abuelos. Se inventaron después, cuando logramos la longevidad que tenemos hoy en día. Debió ser muy grato conocer los 4 abuelos, porque yo no tuve esa virtud. Sí, realmente fue una gran suerte. Mi abuelo materno era un feminista en los años 30, a tal punto que mandó a mi madre a estudiar sola por el río Magdalena a Bogotá, a estudiar en la Universidad Nacional, y 2 años después mandó a mi tía a estudiar en el Conservatorio Nacional, lo cual para los años 30 y pico, eran 38 a 40, era realmente un acto muy osado. Por supuesto. Razón por la cual Florence Thomas debe ser un admirador de sus abuelos, porque ella ha sido la gerente de esa actividad, de ese proselitismo, y estuvo pues muy vinculado a la Universidad Nacional. Yo soy admirador de ella y creo que nos estimamos bastante. Por supuesto, no hay ninguna duda, y como lo demostraremos más adelante entenderemos por qué. La primera coincidencia que tenemos, profesor, es la musical. Por eso es que tenemos de fondo la música de Sabina. ¿De dónde le viene su predilección por ese poeta cantautor español? No, la verdad es que me lo presentó mi hijo. Así que, claro que ya hace bastante tiempo. No, yo primero me encanta y lo escogí por su irreverencia, me
encanta su irreverencia porque él es irreverente con los que se creen irreverentes, lo cual lo hace realmente una potencia en eso. Pero además escogí una canción que está como para el momento, que se llama Nube Negra, donde relatan de una ciudad que no soplaba el viento en ninguna ciudad, y eso me parece una buena descripción para el momento, no sopla el viento por ninguna ciudad. Y además nos pide que lo esperemos después de la nube negra, al otro lado. Es un personaje fantástico, Sabina. Yo también tengo el privilegio de conocerlo y realmente es un hombre divertido, cercano, inteligente, talentoso, que llega con su música muy a fondo de la juventud y de los que no somos tan jóvenes. Sí, yo creo que también de los que no somos tan jóvenes. Profesor, su actividad científica le permite expresarse sobre nuestro momento de hoy, sobre la pandemia, con gran autoridad. Y usted ha recordado la frase de Churchill de que nunca se debe desperdiciar una buena crisis. Creo que este es el momento de la buena crisis, como para ver cuál es el provecho que vamos a sacarle. Sí, pues creo que tenemos que sacar provecho, por supuesto. Claro que hubiéramos preferido que no se diera, pero se da. Eso es parte de la naturaleza. No es un castigo del cielo, ni es un complot de nadie. Es un proceso completamente natural. Y creo que cuando salgamos de esto sabremos más de epidemias, sabremos más de cómo evitarlas, de cómo manejarlas. Y además pues también sabremos bastante de economía y de ciencias sociales, bastante más allá del suceso meramente médico y biológico. Así que por lo menos con más conocimiento vamos a salir. No es la primera vez que le pasa a la humanidad, le han pasado otras que fueron infinitamente peores de lo que podrá ser esta, pero creo que de esta sacaremos muchas lecciones. ¿Estamos en manos de los epidemiólogos? Sí, pues yo pienso que quienes mejor nos pueden ayudar a proponer una política sensata para salir de esto, para amortiguar al máximo el golpe, son los epidemiólogos. La epidemiología pues es una rama muy matematizada de la medicina, son capaces de hacer muy buenas proyecciones. Hay enormes incertidumbres porque no tenemos todos los datos suficientes como para que la proyección sea segura, pero nos vamos acercando poco a poco a las mejores proyecciones. Entonces yo pienso que los epidemiólogos dan una parte del panorama, pero pienso que los científicos sociales tienen que dar la otra parte. Nosotros pues estamos siendo testigos de una situación muy angustiosa para mucha gente, a tal punto que ya hay muchos que reclaman y dicen que prefieren morirse de COVID que de hambre. Ojalá que de ninguna de las dos, pero lo que está señalando es que el problema es más amplio que el problema médico, y por eso los científicos sociales ahí también tienen un papel bien importante. ¿Cómo hace un científico con un rigor como el suyo para convertirse en un comunicador que esas tesis científicas que uno supone son poco entendibles y volverlas claras y con un poco de humor, que es lo que usted hace? Bueno, gracias. Pero sí, yo estoy de acuerdo. Los idiomas científicos son idiomas extraordinariamente formalizados, y lo son pues porque una de las características de la ciencia es tratar de evitar ambigüedades.
cuando un matemático escribe una ecuación, todos los matemáticos del mundo entienden exactamente qué es lo que quiere decir, sin ambigüedad. Y por eso los idiomas son tan oscuros, aparentemente. Pero yo creo que es posible con algo de esfuerzo extraer lo general de lo que quiere decir la ciencia y tratar de transmitirlo en una forma que sea inteligible para las personas que no tienen ese idioma formal, que es prácticamente tener otro idioma. ¿Y cuál es el enfrentamiento que se deriva del progreso y las opiniones ancestrales que lo que hacen es desconocer la fortaleza de la ciencia como argumento principal para decidir las cosas que tocan decidir en un mundo complicado como el de hoy? Sí, pues yo creo que mi opinión no le parece simpática a muchas personas, pero es mi opinión. Yo pienso realmente que gran parte de lo que llamamos el conocimiento ancestral nos dice mucho más acerca de la gente que tenía ese conocimiento que acerca de las cosas que pretenden conocer. Es decir, si el conocimiento ancestral nos dice cómo se creó la Tierra en 7 días o cosas por el estilo, eso nos dice más realmente de la gente que de la creación de la Tierra. La ciencia es relativamente moderna, es un suceso de, no sé, tendrá unos 300 años más o menos lo que nosotros conocemos hoy como ciencia, y es un desarrollo después de muchísima evolución del pensamiento humano y que nos permite acercarnos a la realidad en forma un poco más cierta, a conocer la realidad. Yo sé que hay mucha gente que dice que eso es la realidad, es un mito. Yo pienso que la realidad existe y pienso que la ciencia realmente es el método con el cual nos acercamos a conocerla. Y pues eso es. Entonces me parece bastante difícil confrontar una creencia ancestral con un conocimiento científico moderno, no que sea más digno ni más importante, sino simplemente es una descripción más certera de la realidad. Y esa es la razón por la cual estamos viviendo un ambiente de polarizaciones en el ambiente, polarizaciones en el caso colombiano por la situación política interna. Pues no sé si esta es la razón. Hay polarización en ese campo, también hay en muchos otros campos. En el político, como usted menciona, pues es bastante evidente. Y sí, en el trasfondo hay una negativa muy seria a ver los hechos como son y a reconocer las visiones de otros también, ¿no? A reconocer la capacidad que tienen otros de tener una visión. Me imagino que algún día saldremos de eso, pero no me acuerdo quién decía, pero alguien muy conocido decía que el problema es que nosotros emocionalmente estamos en el Paleolítico y racionalmente pues estamos en el siglo XXI. Profesor, ¿por qué su rechazo a lo que usted llama el relativismo moral? Sí, yo creo que es parte de lo que estábamos diciendo hace un momento. Pues obviamente que la moral ha venido cambiando, indudablemente ha venido cambiando en un proceso de lentos conceptos, de lentos consensos que se han venido aceptando por
a ver, al principio partes de la humanidad, porque la moral nació siendo muy tribal y hoy en día pues es ya bastante más global, pero a través de consensos. Digamos que el último gran consenso es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o sea que ha venido cambiando, pero eso no quiere decir que cada cual pueda escoger la moral de acuerdo a su visión o de acuerdo a su cultura. Creo que esos consensos a los cuales se llega, una vez que se llega a ellos, se constituyen realmente en un cuerpo sólido, que no se puede relativizar. En ese sentido, yo planteo mi oposición a lo que, como usted bien llama, el relativismo moral. Es más o menos eso, es decir, hoy en día no podríamos aceptar de ninguna forma la esclavitud que hace apenas 300 años era aceptable para muchos, no solamente aceptable sino que casi virtuosa. Y es simplemente que creo que la humanidad ha llegado a un consenso diferente y creo que llegó bien. El proceso ha sido muy lento y el proceso va siempre en dirección a una ganancia en autonomía y en libertad individual. Pero entonces eso me lleva a preguntarle sobre el optimismo y el pesimismo, porque yo como su padre pues soy como pesimista, pero un pesimista que acepta que el mundo de hoy es mejor. ¿Cuál es su visión de el pesimismo de hoy? Sí, yo pienso que entonces usted es bastante optimista. Porque me parece que el pesimismo prácticamente consiste en eso, en pensar que estamos peor, o que estamos igual, o que no vamos para ningún lado. Y yo creo que la historia lo demuestra, que estamos en un proceso de permanente progreso, que no es lineal, que tenemos subidas y bajadas y caídas y eventos espantosos y volvemos a recuperarnos, pero para ponerlo en términos técnicos, la pendiente de la curva es siempre positiva. Aunque haya subidas y bajadas, el resultado va siempre en dirección a progreso. Eso es para mí el optimismo, y por eso es que soy optimista. Y esta pandemia que nos tiene encerrados, ¿cómo la podemos aprovechar para lo que decíamos al principio, para recordar la frase de Churchill? ¿Qué es la recomendación que un científico con la lógica suya puede decirle a nuestro, con lógica dice, de esta situación de encierro? Pues un poquito lo que él está diciendo, vamos a salir de eso. Esto se va a terminar, no es el fin del mundo. Vamos a pasar al otro lado y nos vamos a ver al otro lado de la nube negra. Y posiblemente, si somos lo suficientemente sensatos, vamos a entender un poco mejor la necesidad de la solidaridad, del trabajo conjunto, de qué cosas son más importantes, y eso pues de pronto hasta nos enriquece personalmente y nos ayuda a encontrar mejores soluciones sociales. Y sobre las dificultades que afectan la discusión interna en el país, la de los desacuerdos, ¿cómo se deben manejar esos desacuerdos para no caer en la polarización de los ambientalistas extremos y de los que por el contrario dicen que cualquier pretensión por aprovechar los recursos naturales es un crimen contra el ambiente? ¿Cómo matizar
esos desacuerdos? Pues yo pienso que eso es un poco lo que da la preparación científica a la gente. Pues primero que los científicos usualmente, no siempre, pues la gente es gente y hay gente volada en todos lados, pero es normal que sean más tranquilos y que vean las cosas con una perspectiva de mayor calma, y eso se deriva a que la ciencia se basa en que uno fundamentalmente duda ante todo de lo que uno mismo cree. Entonces, cuando uno aborda las discusiones con alguna duda de si uno está realmente en lo cierto, está mucho más dispuesto a escuchar al otro, a escuchar otras opciones. Y yo pienso que esa sería una actitud saludable para enfrentar muchos de los problemas que tenemos. Y habría que ponerle un poquito de humor a la vaina, ¿no? Bueno, porque sí, nos volvimos como muy trascendentales cuando entramos en ese campo de la polarización. Sí, no, claro, por supuesto, eso sí, sin un poco de humor las cosas se vuelven muy aburridas. Usted ha visto la cantidad de memes que han salido con este encierro. Yo creo que esa es otra de las ganancias que vamos a tener. Han salido cosas muy graciosas realmente, que están circulando por todas las redes, y que, bueno, algún día de pronto algún buen editor, una buena idea para usted, arma un libro de memes. Buenísimo. Creo que va a ser bien divertido. Buenísimo. Eso principió en la Universidad Nacional, ¿no? Porque finalmente las paredes llenas de opiniones, pues como que se convirtieron con el paso del tiempo en algo creativo. Sí, pues yo soy de la generación esa de los años 60, yo estaba los 60 en la universidad. Entonces todos esos grafitis parisienses muy conocidos y muy simpáticos eran lo que daba el tono al espíritu universitario en aquella época. Han pasado por épocas mucho más agresivas y con muy poco humor, yo diría. Mucha de la agresividad que había en nuestros movimientos revolucionarios armados, una de sus características era la carencia absoluta y total de humor, y también de dudar de sus propias opiniones, pero cada vez surgen mejores realmente. ¿Quiénes son menos cercanos al humor, la derecha o la izquierda, o no tiene nada que ver? No, yo conozco gente muy amable y querida de los dos lados, y gente también con muchísimo sentido del humor y muy ingeniosos de los dos lados. Hacia los extremos se van poniendo las cosas más serias. Sí, más aburridas. Sí, señor. Mire, usted pasó de ser estudiante de la Universidad Nacional a ser rector de la Universidad Nacional. ¿Cómo ve hoy a la universidad y qué perspectivas le ven a esa preocupación suya de fortalecer cada vez más la educación pública? Sí, yo pienso, bueno, la Universidad Nacional y las grandes universidades públicas son un inmenso potencial para el país. Es decir, es difícil a veces imaginarlo. Yo muchas veces decía que si yo necesito un experto de cualquier cosa, la más extraña del mundo y saco un aviso en la página web de la Universidad Nacional, me salen 3. Porque realmente el potencial es inmenso. Pero no solamente la pública, yo creo que la privada, la buena universidad pública y la buena universidad privada son una fuente
extraordinaria para el país. Digamos que ese es el vaso medio lleno. El vaso medio vacío es que todavía nos falta cobertura, nos falta calidad, nos falta crecer en investigación, nos falta crecer en creatividad y en innovación. Tenemos mucho y nos falta. Pero bueno, esa es una buena situación, ¿no? Porque hay tarea todavía para mucha gente. Profesor, es muy venturoso hablar con usted porque uno le aprende mucho y su estilo realmente me parece que ha sido renovador, y su libro de cómo tener siempre la razón es un libro en el que uno encuentra muchas enseñanzas. Le agradezco mucho que haya aceptado conversar con nosotros en el encierro. No, muchísimas gracias a usted, doctor Casas, un placer siempre. Mañana tendremos otro personaje de interés nacional en el encierro.